así que estamos súper bien. Y último, estas capacitaciones quedan grabadas, así que acaba de empezar a grabar, así que sonrían, estamos siendo grabados. Preguntarles cómo llegamos hoy, día miércoles, si tuvieron que en esta escala de estos perritos, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Yo estoy en un cuadro, estoy contento. Yo Sí. en un 4. También, don Cristian, que compartimos. Don Cuatro. Julio, cuadro también por allá. Alguien más que Un 2. un 2. Cuidado con don Néstor. No, y que resulta que mi día termina como a las 11 12 de la noche trabajando. Ah, ya. A las 12 va a ser Sí, un... sí, a las 12 va a ser un 4. Claro. Bueno, antes de continuar, esta capacitación, esta sesión va a ser de trabajo, así que ya le había comentado a alguno, si pueden tener un cuaderno con un lápiz a mano, ideal, que vamos a ver contenido y vamos a ir trabajando desde ya con con las ideas que ustedes ya llegan acá, que han estado pensando, ya llevamos más de una semana, nos quedan tres aún. Bueno, a muchos quizás los he contactado por teléfono. Ahora no me presenté, soy José Navarro. Bueno, y mi perfil lo dice, soy coordinador del programa Somos Puente, pertenezco a la corporación Simón de Sirene. Hoy nos acompaña Francisca Astaburruaga, que es jefa de proyecto de Simón de Sirene. No sé si Francisca quiere dar unas palabras. Eh, Uy, yo a varias caras las conozco, pero veo también a hartas nuevos, o por lo menos nombres que no me suenan tanto, así que estoy súper contenta. Ya llevamos varios Somos Puente en el cuerpo, hay algunos ahí, me imagino que Karina puede ser la del sector Caracol, entonces ahí a uno como que ya se le vienen a la mente los proyectos, las caras, las personas, pero nada, siempre es entretenido e interesante ver cómo se va uniendo más sectores, más personas, más proyectos y también nos deja expectantes en ver en qué va a culminar esto. Así que aprovechen harto las capacitaciones. Esta capacitación está súper distinta a las capacitaciones que veníamos haciendo, así que los que ya se conectaron el año pasado van a ver que acá van a tener que trabajar un poquitito más, tal vez exponer un poquitito más, así que nada, bienvenidos, bienvenidas y muchos éxitos en el proceso. Gracias, Francisca. También nos acompaña Sofía Lavé, consultora en terreno de la corporación. Sofía, unas palabras Hola, que... hola, bienvenidos a todos y aquí vamos a estar atentos para poder colaborar en lo que ustedes necesiten. Gracias, Sofía. Y también participa activamente Pamela Fonsalidad, coordinadora de relacionamiento comunitario de Carcefrut, que hoy no se ha podido conectar, pero participa activamente en las otras sesiones. Ya. Y como les comentaba, hoy estamos en la capacitación 2, que es sobre cómo elaborar un buen proyecto. Ya tuvimos la capacitación la semana pasada. ¿Quién participó la semana pasada de la capacitación 1? Los que están acá. ¿Ninguno? Ya. Ah, don Néstor. Don Néstor estuvo conectado. Claro, en la capacitación 1, que ustedes la pueden encontrar en la plataforma o en YouTube, vimos sobre y conversamos sobre las bases del Somos Puente. Las bases, revisamos la plataforma y hoy vamos a empezar ya con la formulación. Cómo formular un buen proyecto, cómo empezar ya a completar el formulario. Hoy vamos a ver, esto es el programa que vamos a tener hoy, que es, ¿qué debo saber antes de postular? Un pequeño consejo que les damos desde la Corporación Simón de Sirene. Luego, ¿qué aprenderemos hoy? Que básicamente es formulación de proyecto. Vamos a pasar por los cuatro momentos de la formulación del proyecto: el diagnóstico, la descripción, los objetivos y las actividades. ¿Cómo plantearlo? Y los vamos a plantear. Por eso les pedía que tuvieran un cuaderno y un lápiz. Y luego de eso vamos a ver las fechas clave, las próximas capacitaciones, cuándo cierra el programa
Y lo último serían los contactos donde podemos estar ahí conversando sobre alguna duda que quizás les salga, que tengan y que lo podemos ir viendo para no esperar entre capacitaciones. Y para comenzar, preguntarles si cuentan con experiencia en formulación de proyectos. ¿Han postulado a otros proyectos? ¿Solo somos puente? ¿Conocen los otros proyectos que existen de parte del Estado o de empresas, de otras empresas privadas también? ¿Pueden abrir el micrófono? No, Sí, con mira, yo Disculpe, Bruno, por ¿sí? último, como les decía antes, la idea es que conversemos, que nos conozcamos, que conversemos y vamos viendo cómo esta capacitación, sacarla adelante. Don Néstor, ahora sí. Ya, mira, a modo particular yo me he adjudicado dos proyectos, pero para mi empresa, personales. Uno de la Fundación Luxi, que es el Impulso Chileno, y el otro que fue hace como 2 años atrás, que es el Capital Semilla de Cercotec. Y igual me castigo solo, me castigo solo porque más o menos teniendo ya esos proyectos ya hechos, eh, me faltó un poco más para haberme adjudicado este proyecto que es para la comunidad. Por eso me siento más o menos medio mal por eso, porque eh, algo me faltó, no sé, o sea, efectivamente me faltó algo, pero no tendría por qué haberme faltado. O sea, Pero ahí de los errores se aprende. sí, La idea es que no vuelva a repetir. Que ya saben lo que le falló la última postulación, así que ya llega mucho mejor preparado para esta. claro. Igual ahí importante es la experiencia que nos cuenta don Néstor. Hay que estar atento a las bases, los documentos que hay que subir, cada ítem. Sí, Eh, mira, no sé si corresponderá mencionarlo, pero fue en el ítem de asociatividad. Ahí fue ese ítem que pedí un feedback y ahí me dijeron que no había cortado solamente por ese ítem. Tenía que ponerle más énfasis en eso. claro. Mire, una muy buena experiencia para las demás personas que están postulando. La importancia de la asociatividad. Ahí tenemos el caso, el proyecto de Don Néstor no fue adjudicado porque faltó buscar esta alianza con quien pueden trabajar en los territorios. Es súper importante. Busquen alianza con otras organizaciones, con el municipio. Son todas oportunidades que se pueden dar. Don Claro. Cristian, la mano levantada. Bueno, yo tengo experiencia en la formulación de proyectos, ¿ya? Soy trabajador social y aparte soy fundador de la ONG Alta Tierra, entonces, y en mi carrera profesional he tenido que participar de mucha experiencia de formulación de proyectos, así que conozco un poco sobre esto. Y este fondo, primera vez que lo vi y me interesó, principalmente porque nosotros vivimos, si bien trabajamos en Curicó, Talca y Linares, pero también nosotros vivimos en Molina, y donde queremos focalizar nuestra iniciativa, po, ya con una necesidad de la comunidad que es como urgente y que la venimos viendo hace años. Entonces creo que esto es una buena oportunidad como para poder empezar a observarla y a darle soluciones al tema. Súper, súper, súper. ¿Alguien más? Sí, José, Hola, consulta. Tú hablabas y recomendabas un tema de alianzas, ¿ya? En concreto, eso significa no necesariamente plata de otras organizaciones, sino que, por ejemplo, con el tema del municipio, que nosotros ya con este proyecto que estamos armando una comunidad acá,
ya tenemos un cierto patrocinio, ¿ya? Entonces la idea es que poder conseguir alguna formalidad de esos patrocinios, de esos apoyos, eso un poco podría mejorar el tema de la evaluación que hacen ustedes. Claro, existe una carta de compromiso que ustedes suben en la plataforma. Y esta asociatividad va más allá de lo monetario, no sé, con el municipio que faciliten un espacio, apoyo de, no sé, un monitor para cierta actividad, cierto taller. A eso nos referimos con este tipo de alianzas. Así que lo invito ya a revisar la plataforma, ver esta carta de compromiso, tenerla, subirla, porque eso se valida. Ya. Eh, bueno, para los que no saben, un proyecto es un plan de actividades que nosotros realizamos para alcanzar un objetivo y solucionar algún problema que encontremos. Eso, a grandes rasgos. Y lo que vamos a hacer hoy va a ser eh, identificar un problema, si es que ya no lo tiene identificado, y con eso ir trabajando en la descripción del proyecto, el formular el objetivo y Quedó las sin actividades. audio la presentación. ¿Pero me escucha? Don Cristian. La presentación no viene con audio por si acaso, ¿ya? Sí, se escucha. Se escucha bien, José. Ya, ya, genial. Gracias, Fran. Gracias, Matías, también ahí. Y a don Julio que me movía la cabeza, o sea, diciéndome como sí se escucha. No sé si Cristian tiene la mano levantada porque quiere decir algo o se la bajo. Vamos a bajar la mano. Y la bajo. Ya, y como les comentaba, ¿qué debo saber antes de postular o para postular? Este es un consejo que damos desde la corporación. Esto aplica tanto para este programa como para los otros programas que pueden ir encontrando, ya sea un FNDR, un FOIP, son 5 etapas que deberíamos hacer. Primero la A, de hecho este consejo se llama ABCDE, la A de agenda, es revisar el calendario de los fondos y planificar. Lo primero que debemos hacer, ver el calendario de fondos y ahí empezar a planificar a cuál podemos optar. Una vez que ya tenemos el calendario, pasamos a la B, que es de las bases, leer las bases detalladamente. Es muy importante leer las bases. De acá, ¿quién ha leído las bases de este programa? Del Somos Puente. Yo los leí. Ya, ahí tenemos a alguien que la leyó. ¿Alguien más? Y a los que no lo han leído, invitarle a leerlas. Son importantes, son los que lo delimitan el actuar, qué sí se puede financiar, qué no se puede financiar, qué documentos necesitamos, cuáles son las líneas de trabajo. Así que ahí la invitación a leer las bases, descargarlas y leerlas. Está todo esto en la plataforma de Garcés. Y si las necesitan y no pueden acceder a la plataforma, me pueden escribir y yo se las puedo enviar. La tercera parte es consultas. Todos los programas, tanto este como los otros que les comentaba, tienen periodos de consulta. Hay que aprovecharlas. Hay que hacer las consultas. Todas las preguntas que tengan, hay que hacerlas. No se queden con una duda, pregunten. Luego encontramos un documento, hacer un listado de los documentos requeridos. Acá ya, don Julio, hay un acta de compromiso. Está el certificado de vigencia de la personalidad jurídica, entre otros documentos. Si van a necesitar contratar a un externo para alguna capacitación, este externo debe ingresar su currículum vitae. Estos son documentos que es importante que al leer las bases, hacer este listado. Y por último, ya elaborar el proyecto, que de hecho pueden empezar ya la elaboración, no necesariamente al último momento, pueden empezar leyendo las bases y en paralelo ya empezar a pensar la idea y cómo ejecutarla. Así que este es un consejo para todos los proyectos que quieran levantar. Siempre háganlo así. Vean en las plataformas, no sé, en fondos.gov, si es que hay algún fondo estatal, revisen las fechas, cuándo se puede postular, descargar las bases, leerlas con detalle, revisar las consultas, ver los documentos. Es un consejo que les queremos dar
es súper importante. No tengo la voz ronca. Hola, Ya, buenas tardes. Habla Sergio Fernández. Permiso. Disculpen por no haber asistido a la reunión anterior de la Asociación Cultural Raudal de Puente Negro. Vamos a reconocer de que las bases estamos estudiándolas y queremos postular. Así que un saludo para todos. Gracias. gracias, don Sergio. Qué bueno que se puede conectar a esta sesión. En caso de que quiera revisar la anterior, puede descargar la capacitación o buscarla en YouTube. Muy bien, Em, gracias. ¿Qué aprenderemos hoy? Vamos a hablar sobre la formulación de un proyecto y se ha dividido en 4 momentos, que son 4 momentos que ustedes posteriormente van a completar en el formulario, que es identificar el diagnóstico, identificar el problema que afecta a su comunidad con datos concretos y participación. Vamos a hablar sobre la descripción, definir el proyecto, a quiénes beneficia y cuáles son los 3 componentes obligatorios, que ya lo vamos a ver, que también están en la base, así por eso les invito a leer Ver la la base. pantalla, puedo ver la presentación. Don Cristian está teniendo problemas ahí. Un tercer momento es... Oye, un segundo, José. Ahí, si es que tienen problemas con el audio, yo estoy escuchando bien desde mi computador, pero si de repente pasa, traten con audífonos. Hay algunos aparatos que no tienen tan buen audio y por eso no se escucha. O tal vez tienen abiertas otras aplicaciones o ya están conectados con algún audífono con Bluetooth o algo así. Entonces tienen que revisar bien en qué están conectados y cómo está sonando. ¿Ya? Ahí cualquier cosa pueden escribir por el chat, si quieren me mandan su número y los puedo ayudar como de manera paralela. Muchas gracias, Fran. Eh, ya, les comentaba que vamos a trabajar el diagnóstico, en la descripción del proyecto, vamos a formular el objetivo a través de la metodología STAR, que es decir que sea un objetivo específico, que sea medible, que sea alcanzable, relevante y con un plazo definido. Y por último vamos a diseñar las actividades, vamos a ver cómo estructurar estas actividades. La idea es que al terminar esta sesión ustedes al menos tengan un borrador con que ya empezar a formular la idea. Y comenzamos con el diagnóstico. El diagnóstico es la primera etapa en la formulación de un proyecto. Acá se identifica y analiza el problema a abordar y la idea es que respondiendo a estas 4 preguntas ustedes puedan armar un diagnóstico. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Alguien las quiere leer? Voy a dejar abierto. ¿Alguien dice ya, yo leo la primera? Bueno, Ya, ¿cuál es el problema que quieren solucionar? Describir con precisión qué ocurre, dónde, desde cuándo. Concreta y verificable, no una carencia genérica. esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuál es el problema que queremos solucionar? Y como dice acá, debe ser algo genérico, debe ser algo concreto. ¿Qué ocurre? ¿Dónde? ¿Desde cuándo ocurre? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Luego que ya nos hicimos esta pregunta, pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son las causas del problema? Identificar las razones que originan el problema. Pueden ser factores sociales, económicos, de infraestructura, cultural, entre otros. La tercera pregunta es cuáles son las consecuencias y los efectos del problema. ¿Qué le pasa a la comunidad si no se resuelve esto? ¿Qué pasa si este problema se mantiene en el tiempo? ¿Qué pasa con la comunidad? Ahí se pide describir el impacto real en la calidad de vida de las personas. Y por último, tenemos la pregunta ¿a quién afecta? Que ahí es identificar el grupo afectado. Ahí tenemos el número de personas, las características, ya sea la edad, el género, el sector donde habitan. Es importante porque cuando nosotros planteamos este proyecto, este problema, tenemos un evaluador que ve los proyectos, evalúa qué tal es la problemática. Y debemos ser lo más preciso y entregar la mayor información posible
porque es una persona que no nos conoce, que no conoce nuestra problemática. Así que ahí la invitación es a tomar estas 4 preguntas y empezar a pensar, a ver, ¿cuál es el problema que quiero solucionar con mi comunidad? ¿Qué causa este problema? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene este problema de dejarlo así, de no enfrentarlo? ¿Y quiénes son los que se afectan? ¿Quiénes se ven afectados de esto? Eso es lo primero que debemos hacer en este momento, el primer momento que estamos llamando, el de diagnóstico. Acá tenemos unos ejemplos de diagnóstico débiles y de otros que son sólidos. Los débiles generalmente responden a una pregunta. Por ejemplo, hay adultos mayores que no hacen ejercicio. Es una problemática detectada respondiendo a una. Pero ¿qué pasa si lo hacemos de manera sólida? 30 adultos mayores sin acceso a espacio ni actividad física. Ahí respondemos a la pregunta 1. Por falta de infraestructura y programas en el barrio. Ahí abordamos la pregunta 2. Lo que genera aislamiento y deterioro de salud. Respondemos a la pregunta 3, afectando al 68% del grupo de 60 o más años de la villa. Ahí tenemos un diagnóstico que considera las 3 preguntas. Tenemos otro ejemplo, los niños están en peligro porque no tienen dónde jugar. Es un diagnóstico débil, no responde a todo lo que hayamos conversado. ¿Quién? Vi que don Néstor había levantado antes la mano. ¿Quiere leer el diagnóstico sólido, considerando este débil? De los niños, el problema, ausencia de áreas verdes, causa terrenos baldíos sin habilitación. Efecto, 38 niños de 5 a 12 años expuestos a riesgos en la vía pública. Afectados, familia del sector norte. Gracias, don Néstor. Ahí tenemos otro ejemplo de cómo este diagnóstico considera las 3 preguntas y se va configurando. Y hay un tercer ejemplo, que hay mucha basura acumulada en el pasaje, que se puede dar, yo creo que puede quizá hay alguien que tenga ese problema, pero es un diagnóstico débil. La idea es que responda a estas 4 preguntas, al problema, la causa, el efecto y quiénes son los afectados. Y como dice abajo, clave, un diagnóstico completo articula las 4 preguntas: el problema, las causas, el efecto y a quién afecta. Aquí le tengo un ejemplo que vamos a ir trabajando durante toda la sesión, lo vamos a ir viendo. Primero realizamos el diagnóstico. La necesidad, adultos mayores de la villa sin acceso a espacios ni programas de actividad física regular. Es el problema detectado. La causa, no existe una sala multiuso en la villa. La municipalidad no tiene talleres en el sector oriente, donde está ubicada esta villa. ¿Cuáles son las consecuencias? Hay sedentarismo, aislamiento social y deterioro de la salud. Esto a través del aumento de consultas en el CEFAM local. ¿A quién afecta? A 35 adultos mayores de 60 años, 80% mujeres, del sector oriente de la villa. Este es un dato validado en asamblea de febrero de 2026 con 42 participantes. ¿A quién han visto la capacitación anterior? El programa Somos Puente, dentro de los criterios que tiene y lo que busca, es que sea participativo, tanto en la formulación como en la misma ejecución. En la plataforma, ustedes van a ver, cuando tengan que postular, un recuadro, 200 caracteres, donde deben escribir el diagnóstico. Y aquí vemos las 4 preguntas que son respondidas. Ustedes, por eso, de hecho, lo vamos a hacer ahora, que van a pensar en una problemática de su territorio, en una causa, una consecuencia y a quién afecta. Y luego, tomando esos 4 puntos, vamos a armar, o quizás no lo vamos a hacer ahora, pero ustedes deberían hacerlo para poder pasarlo posteriormente a la plataforma. Un texto de 200 caracteres máximo, como el que acá aparece. Hoy estoy súper ronco. Y como les decía, vamos a trabajar. La Sofi
va a tomar el tiempo porque vamos a tener 5 minutos para trabajar en estas preguntas. Por eso le digo que tomen el cuaderno. Cuando queden 3, 4 minutos, Sofi nos va a decir, quedan 3 minutos, así que para que mantener el tiempo. Así que ahí le invito a tomar el cuaderno y preguntarse, ¿cuál es la necesidad o problemática que quieren solucionar? ¿Para qué estamos postulando al Somos Puente? ¿Cuáles son las causas de esta problemática, de este problema? ¿Cuáles son las consecuencias, según lo que hemos visto? ¿Y quiénes son afectados? Podemos hacer una tabla similar a esa e ir completando. No vamos a trabajar en esta parte donde ya aparece el texto como que va directo a la plataforma. Con que trabajemos esto ya nos sirve como primer borrador. Así que desde ahora tienen 5 minutitos para que podamos ir continuando. Y como les digo, la idea es que al terminar esta capacitación tengamos un borrador ya. Y después de ahí ir afinando últimos detalles y poder subirlo a la plataforma. Así que ahí trabajen si tienen duda, alguna pregunta. Yo, ahí les dejo las preguntas. Es importante saber qué necesitamos resolver, qué queremos solucionar, para qué estamos acá. Ya han pasado 2 minutos del ejercicio, quedan por ende 3 para que vayan aclarando sus ideas, para que vayan trabajando y no se les vaya todo el tiempo pensando. ¿Cómo van? Los veo concentrados.
queda el último minutito de esta actividad para que vayan cerrando sus ideas y anotando las últimas cosas. Ya estamos casi. Que no termina ahora, después lo puede seguir trabajando. La idea es que sea un borrador, que después también lo aterricen con sus organizaciones, con su comunidad. Solamente para hacer el ejercicio acá de ir pensando en en este diagnóstico. Desde ya preguntar, ¿alguien nos quiere compartir lo realizado? ¿Cuál es la problemática que quieren solucionar? Queda abierto el micrófono para que le puedan... Tiempo cumplido, ya están listos los 5 minutos. Muchas gracias. Ya, estamos arriba. Manos arriba, lápices en el cuaderno. ¿Alguien quiere compartir lo que ha trabajado en estos 5 minutos? ¿Cuál es la problemática? Yo, Ya, señora María. ya. Bueno, en realidad para nosotros no es difícil saber cuál es la problemática que tenemos porque desde el año 2024 sufrimos un mega incendio, el cual nos afectó tremendamente a nuestra comunidad. Y nuestra comunidad está conformada mayormente por adultos mayores, que son personas de por sí ya vulnerables. Entonces, nuestros proyectos se enfocaron desde el 2024 hasta la fecha exclusivamente en seguridad y capacitación. Entonces, claro, nos hemos ganado algunos proyectos, pero estamos débiles en lo que nosotros igual consideramos, por ejemplo, el proyecto que nos ganamos con ustedes. Acá en la geografía es bien dispersa, los vecinos no conocían el lugar donde vivían, no se conocían los caminos, y cuando hubo que evacuar, gracias a Dios no falleció ninguna persona, pero prácticamente andaban como corderitos corriendo para cualquier lado. El proyecto de Somos Puente consistió en ponerle nombre a nuestros caminos. Entonces, hoy en día los vecinos identifican el lugar donde viven, tienen un nombre, hay y dirección, saben en qué calle viven, hacia dónde deben evacuar y todo eso. Pero aún continuamos débil, si bien CONAF nos ha preparado, pero actualmente la necesidad que nosotros tenemos como comunidad es poder tener herramientas de uso forestal, porque vivimos en un área de interfaz rural donde los incendios forestales, cada vez que llega el verano, si bien amamos nuestro lugar y no nos vamos a mover de acá, pero el riesgo latente son los incendios forestales. Entonces, no tenemos herramientas cómo limpiar nuestros terrenos. Entonces, muchos vecinos, adultos mayores, tienen que hacer un esfuerzo sobredimensionado para poder pagar que le limpien sus terrenos. Entonces, si nuestra organización pudiese tener acceso para comprar herramientas forestales, nosotros nos podríamos organizar y en grupos empezar con anticipación e ir de a poco limpiando los terrenos y poder ayudar, en este caso, a las personas que tienen más necesidad y más vulnerabilidad. Entonces, nuestra necesidad actualmente es fortalecer en el fondo a través de la compra de herramientas forestales en nuestra comunidad. La causa del problema, lamentablemente, es la falta de recursos. Eso uno lo sabe. Y las consecuencias que puede tener la falta de no solucionar esto es que lamentablemente puede terminar en tragedia con pérdidas humanas. ¿Y a quién afecta directamente esto? Nos afecta a todos como vecinos. Muchas gracias, señora María. Claro, ahí en cuanto a quién afecta a todos como vecinos, debemos ser más concretos. El sector, cuántas personas habitan en el sector,
los rangos etarios que puedan haber. Claro, sí, en el caso nuestro la gran mayoría son adultos mayores, que estamos permanentemente acá, somos más de 30 personas, pero por ejemplo los fines de semana aumenta la cantidad por las personas que tienen que salir a trabajar fuera. Y en el verano se intensifica mucho más por la gente que llega como veraneante a visitar a estos adultos mayores, a su familia. Entonces, por ejemplo, hay una temporada en que mayormente son adultos mayores desde los 65 hasta los 82 años. ¿Ya? Y los fines de semana las edades fluctúan entre los 40 y los 82, porque la persona más longeva que tenemos acá de 82 años. Y en el verano es desde los 3 hasta los 95 años. Concuerdo el caso, señora María, hay una población fluctuante ahí. ¿Alguien más que nos quiera compartir su análisis del diagnóstico? Entendemos que es un borrador, lo tenemos que ir trabajando. Sí, yo, José, yo quisiera plantear la necesidad que tenemos nosotros acá en un sector rural de Colchagua, un sector interior que ha ido creciendo, ya una zona de parcelación. Entonces ha ido creciendo y había en algún minuto un contenedor de basura que hoy día básicamente es insuficiente. Entonces la necesidad de nosotros, que son alrededor de 23 familias, es disponer de un punto de reciclaje. Un poquito más allá del tema obviamente más allá del tema de la basura domiciliaria. Entonces la necesidad que tenemos ahí es un tema de reciclaje y acumulación de basura domiciliaria diferenciada. Hoy día, como es zona rural, uno los deja ahí, pasan perros, gatos, de repente pasan mucha gente que trabaja en la zona, digamos, en la zona de temporada especialmente, y entonces pasa a dejar igual su basura, entonces se nos hace varios, ahí después tengo varias, también cuáles son las consecuencias, también las tengo claras, porque ya lo hemos hablado, de hecho tenemos una primera presentación que hicimos el año pasado con el programa anterior, pero no, por tiempo no alcanzamos a hacerlo, incorporarlo. Así que ya lo tenemos ahí. Las causas del problema básicamente que no tenemos esos dispensadores, estamos lejos de los puntos que hoy día, que no son muchos en la comuna, efectivamente, de reciclaje muy poco, cuesta mucho conseguirlo. Y aquí estamos alrededor del centro de Palmilla, alrededor de 7 8 kilómetros. Entonces la idea, por eso te preguntaba el tema de la alianza, que ya tuvimos alguna reunión con la municipalidad, de tal forma de poder comprometer el retiro habitual, digamos, habitual de este proceso, porque a veces se arman puntos de reciclaje muy bonitos, pero si no tiene finalmente el servicio de retiro oportuno, y termina siendo el mismo problema, y haber invertido tiempo y recursos en eso. Y básicamente la consecuencia es acumulación de basura, los riesgos de infecciones, el riesgo incluso para los propios pionetas del camión, porque hoy día también hay un poquito, hay que precisar lo que es basura domiciliaria de lo que es otro tipo de desecho, y de repente las botellas de vidrio se meten en bolsa, entonces ahí también hay un riesgo para ellos. Que también tuvimos una reunión con el agente del camión la semana para ver cuál era los contenedores más adecuados, de tal forma que si el camión esto los levanta o no, ya nos aclararon que no son ese tipo de camiones, por lo tanto ya acordamos de cuántos litros tienen que ser contenedores, y la municipalidad también está armando un proyecto de puntos con algún formato de la zona, con como un retablo, nos mostraron ahí un formato, entonces la idea es sumarnos a ese formato y asegurar también que la municipalidad no haga este retiro. Y como les comentaba, aquí básicamente también son adultos mayores. Yo soy uno de los pocos menores a 60 años, pero en realidad es una zona residencial que uno viene a vivir ya una etapa, en la mayoría de los casos, ya viene entre comillas, a jubilarse. Entonces, también no es tan fácil tomar bolsa, esto. Entonces, yo estoy tratando de colaborar en ese sentido para justamente para todo, para todo. Gracias,
don Julio. Eh, Vamos a continuar por tema de tiempo. Ya se nos está pasando tenemos una hora originalmente, ya estamos casi. Pero Sí, eso. Pero yo quiero, antes de continuar, quiero tomar un poquito de algunas cosas que dijo Julio y la señora María. eh, que creo que, bueno, la idea de Julio me acuerdo haberla leído el año pasado, y con la señora María también hemos tenido algunas conversaciones, pero solo en efecto de este ejercicio y también para que lo hagan cuando estén pensando en sus proyectos, que hay algo que siempre pasa y es que nos enfocamos en la solución antes de describir el problema, ¿ya? Entonces, yo escuché mucho la solución que ustedes tienen, pero me dieron poco material sobre el problema. Y tienen que acordarse que cuando ustedes presenten el diagnóstico, las personas necesitan leer sobre el problema para entender cuál es el problema que realmente los aqueja, ¿ya? Después vienen las palabras y la parte donde van a poner el objetivo del proyecto, qué es lo que van a hacer, cómo lo quieren solucionar. Pero si ustedes parten de atrás para adelante, los evaluadores de alguna manera no van a considerar tan relevante o no van a entender por qué es realmente un problema, porque no conocen esa localidad, porque no conocen esas características, por qué es por ejemplo, en el caso de la señora María, ¿por qué ocurren incendios? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Por qué se juntan los pastizales? ¿En qué época eso ocurre? ¿A quiénes ha afectado anteriormente? Como que hay que describir más, no necesariamente el evento del incendio, pero sí las características de la zona que hacen que eso sea un problema. Y lo mismo en la zona de Julio, que me imagino que es por Palmilla, si no me equivoco. Eh, También, como por qué esa zona antiguamente era, no, por qué se habían quedado chicos, qué es de que, por qué se acumula ahí efectivamente en esa esquina y no en otra esquina, qué tipo de basura es la que se acumula ahí, porque es muy distinto poner contenedores para cuando van a tirar colchones que cuando efectivamente es la basura domiciliaria o por qué se hicieron chicos. Ahí como que de alguna manera recuerden siempre de no obviar las características del problema. ¿Ya? Eso como para darle fuerza un poco a la parte del diagnóstico, que en el diagnóstico nosotros hablamos del problema, de dónde viene, de dónde estamos, etcétera, pero no de la solución. Todavía no viene la solución. gracias, gracias, Fran. A Como cargar la- segundo, sí, se le queda el micrófono abierto. Como segundo momento, dentro de esta formulación de proyecto, ya viene la descripción. Hicimos nuestro diagnóstico y pasamos a la descripción, que esto es presentar el proyecto al evaluador. Aquí debemos detallar qué se hará, para quiénes y por qué merecemos financiamiento que estamos buscando. Aquí tenemos 5 etapas. Primero, el nombre del proyecto, es ser claro y sin siglas, comunicar la esencia en pocas palabras. Por ejemplo, espacio de actividad física para adultos mayores de Villa San Esteban. Por ejemplo, un nombre. La descripción debe ser breve, unas 2 o 3 oraciones que explique esto que comentaba, el qué se hará, para quiénes y con qué propósito. Nombrar los beneficiarios directos, cuántos son, quiénes y por qué fueron elegidos. Todo esto ligado al diagnóstico que ya hemos trabajado. Y tenemos que ver los 3 componentes del proyecto que son obligatorios en nuestro caso. En nuestro caso, cuando vean ya los que han leído las bases o los que los van a tener que leer, se dan cuenta que hay 3 componentes obligatorios que se piden en la formulación de estos proyectos, que es tener la compra de equipamiento e insumos, la realización de talleres de formación, de instalar habilidades, herramientas en las comunidades y realizar actividades abiertas. Y la última parte del territorio y contexto, la región, comuna, sector, que aporta el criterio de territorialidad. Si ustedes han visto la primera capacitación o las bases, hay un criterio de territorialidad que asigna un puntaje a las organizaciones que habitan cercana a algún campo, alguna planta de Garcés. Bueno, acá están los 3 componentes que les comentaba. Equipamiento, insumos o infraestructura, que es la compra de materiales, herramientas o mejoras físicas, las cuales quedan en la comunidad y deben vincularse a una actividad del proyecto. El segundo componente es la formación,
la realización de talleres, instalación de habilidades, herramientas, al menos un taller o capacitación para los beneficiarios, se les pide, esto da puntaje. Si van a, bueno, esto ya lo vamos a ver en la próxima capacitación sobre presupuesto, si van a contratar un externo, hay un monto para alguien que no es profesional y alguien que es profesional, y esta persona que va a ser contratada debe incluir un currículum vitae y debe ser pagado por boleta en horarios. Y el tercer componente es una actividad abierta a la comunidad, un evento de acceso libre, cualquier vecino puede llegar sin inscripción. Y hay un ejemplo ahí, por ejemplo, realizar una feria, inauguración, un hito de inicio, una clase demostrativa, dependiendo del tipo de proyecto que postulen. Así que ahí la tarea es cuando formule la descripción, considerar estos tres componentes. De hecho, acá hay un ejemplo. Continuando el ejemplo anterior, que ya vimos el diagnóstico, aquí continuamos con la descripción. Nombre, espacio de bienestar activo para adultos mayores, Villa El Maitén. La descripción es habilitación de sala multiuso y 8 talleres de actividad física para 35 adultos mayores de 60 años o más durante 3 meses. Los beneficiarios serán 35 personas de 60 o más años del sector oriente, sin acceso previo a actividad física organizada. Esto surge desde el diagnóstico. Y los componentes, tenemos equipamiento, la compra de colchonetas, de bandas elásticas, de sillas. En cuanto a formación, 8 talleres de actividad física con la contratación de un monitor externo. Y se realizará una jornada barrial abierta de cierre de proyecto. El territorio es Villa El Maitén, en Rancagua, en la región de O'Higgins, en el sector oriente, con alta concentración de adultos mayores. Y ahí cuando ustedes tengan que plasmarlo esto en la plataforma, hay un ejemplo acá como de plasmarlo como un relato. A partir del diagnóstico, la directiva formuló el proyecto Espacio Bienestar Activo para Adultos Mayores, Villa El Maitén. La propuesta consiste en habilitar una sala multiuso equipada y realizar 8 talleres de actividad física de física adaptada durante 3 meses para los mismos 35 adultos mayores identificados. El proyecto contempla los 3 componentes obligatorios: la compra de equipamiento que quedará en la comunidad, la colchoneta, banda elástica y silla ergonométrica, los talleres con monitor externo contratado con boleta en horarios y una jornada barrial abierta al público al cierre del tercer mes. Y como ya hemos venido trabajando, 5 minutos a lo que estuvieron, al diagnóstico que estuvieron haciendo, démosle un nombre de un proyecto, cómo se va a llamar, debe ser claro, sin sigla, una breve descripción, qué se hará, para quiénes y con qué propósito, los beneficiarios directos, el número, quiénes son, por qué fueron elegidos, el territorio y contexto, y no olviden los 3 componentes obligatorios. Así que ahí tienen unos minutos para que puedan seguir completando. Guarden las hojas que están escribiendo ahora, que como les dije en un inicio, este es un borrador. La idea es que después de esto lo trabajen con las respectivas organizaciones de sus territorios para poder formular un proyecto sólido y Eh, participativo. una consulta, José, disculpa. Don Sergio, Nosotros en esta oportunidad queremos participar en forma cooperativa con la Junta de Vecinos de Puente Negro. Y nosotros hace años que hemos estado desarrollando algunos proyectos en Puente Negro y cons- logramos conseguir que una plaza fuese un bien nacional de uso público. Nos conseguimos financiamiento, colocamos las letras que dice bienvenido al balneario de Puente Negro y, y ahora queremos entregarle a la comunidad, que son del orden de las 2.000 personas. Y bueno, naturalmente que en época estival aumenta mucho la población. Tenemos un musicoterapeuta y queremos colocar, no sé si ustedes identifican, bueno, la música ambiental la identifican, pero resulta que existen unos artículos que se llaman carillones. Los carillones se colocan en las postaciones y permiten tener música y comunicados
eh, ambientales para tener horarios prudentes, no naturalmente de noche, sino que en horarios muy seleccionados, música ambiental en torno a la plazuela que nosotros tenemos, que es la Plaza Miguel Mota. Entonces, pensando en eso, que es el equipamiento de algo que va a quedar manejado en la sede de la Asociación Cultural y de la Junta de Vecinos, ahí va a estar el control, un control automatizado. Entonces, ¿qué opinan ustedes respecto a esta posibilidad de que podamos fusionar la postulación de la Asociación Cultural con la Junta de Vecinos para un objetivo así, que venga a beneficiar la parte, digamos, espiritual de los usuarios de esta localidad? Esa es la consulta. Va de la mano con la asociatividad que hablábamos anteriormente. Qué bueno que trabajen en conjunto con una organización buscando un objetivo común. La formulación, yo me fijaría harto que cumplir con los tres componentes. Olvidando que usted, claro, ahora me comentaba la compra e instalación de. Disculpe, el nombre era. Carillones son parlantes externos. No. Claro, ahí habría que ver cómo. Ahí habría que. La pone muy difícil, don Sergio. Si le encanta ir con proyectos que nos hace pensar a ver cómo los podría postular. cómo- Eh, Siempre nos hace lo mismo, todos los años y en todas las versiones. Don Sergio, ¿es un proyecto postulable? Sí, tiene que tener muchos argumentos y no les sabría decir cómo lo evaluarían porque es un proyecto que es distinto a lo que en general se recibe. Sí, como bien te estaba diciendo el José, tiene que tener los tres componentes que tiene que ver como en el cómo vamos a dejar alguna habilidad instalada en los vecinos, cómo nos vamos a asegurar que no se roben también el tema de los parlantes y eso. Yo sé que usted dice que los van a guardar, pero también yo me acuerdo que cuando instalamos con la Junta de Vecinos allá los contenedores de basura, también tuvimos problemas con que quedó una vez abierta la puerta, se llevaron al tiro. Entonces, hay que tener mucho ojo ahí con el tema de la sostenibilidad, con efectivamente al describirlo, ser súper como ahí elocuentes en entregar la información que los evaluadores van a poner cuando comparen con los otros proyectos. ¿Por qué voy a ponerle mejor puntaje a esto o a este otro en función de la relevancia, de la importancia, del impacto que va a tener con la comunidad? Pero son proyectos postulables y va por ahí la pregunta. Les agradezco los consejos. Como estamos en etapa de análisis, es probable que naturalmente aparezca otro, pero yo les quería consultar en este en específico. Ujú. Y no son movibles, quedan fijos los carillones. Pero, en fin, sigamos trabajando. Gracias. Gracias, Sergio. Estamos listos con los 5 minutos, ya tiempo cumplido para que podamos continuar con la capacitación. Eso. Gracias, Sofía. Ya, ahora no le voy a pedir que lo leamos en honor al tiempo. Vamos a seguir avanzando, pero como les digo, cualquier cosa estamos en contacto. Si tienen consulta, y voy a ir como armando esta estructura. Eh, ya tenemos el diagnóstico, describimos nuestro proyecto y nuestro proyecto tiene que tener un objetivo. ¿Para qué estamos formulando? ¿Qué buscamos? Y vamos a ocupar la herramienta SMART para conformar, para organizar la información y tener este objetivo, que estas son las siglas, pero ¿qué busca? El objetivo debe ser específico. ¿Qué exactamente vamos a lograr? ¿Para quiénes? Debe ser medible. ¿Cuántos beneficiarios? ¿Cuántas actividades? ¿Qué resultado concreto? Debe ser alcanzable, pueden lograrlo con sus recursos y capacidades. Debe ser relevante, responder directamente al problema del diagnóstico. Y la T de con tiempo, debe tener un tiempo específico cuando termina. En este caso, el programa Somos Puente tiene una duración máxima de 3 meses de ejecución.
He dado un ejemplo y el objetivo nace desde el diagnóstico, lo que vamos a hacer. Por ejemplo, acá tenemos el 68% de adultos mayores de la villa no realiza actividad física. Esto a través de una encuesta realizada por los vecinos en enero de este año. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es capacitar a 30 adultos mayores de 60 o más años de la villa San Esteban en actividad física en 3 meses. Algunos roles frecuentes al formular el objetivo, que sean genéricos, mejorar la calidad de vida. Ahí no hay un qué, cuántos, ni cuándo, no es evaluable. Sin conexión, el objetivo no responde al problema diagnosticado, es decir, que no existe coherencia entre el diagnóstico y el objetivo. Y ahí se les comenta que es un 25% del criterio de coherencia, que sale después la evaluación final. Y sin beneficiario, realizar actividades de formación. ¿Para cuántas personas? ¿En qué plazo? Es una observación que hay que tener. José, una consulta. Sí. Cuando los objetivos como el que estamos nosotros identificando son más bien cualitativos o dicotómicos, es decir, sí o no, eh, ¿cómo se podría ajustar mejor a esta fórmula de definir el objetivo con esta SMART? Es que acá lo podemos ver podemos hacer un análisis de el impacto que tiene, está hablando de temas de residuos, Reciclaje en general. de reciclaje en general. A Sí. mí que Pero, una a duda, ver, perdón, José, te voy a interrumpir un segundo. ¿Cómo? Pero, porque no entiendo muy bien la pregunta suya, Julio, yo creo que ahí me pierde. Sí, ¿Por mira, qué diría que no? Como, ¿cuál es el objetivo que tiene pensado? mira, lo que pasa es que hoy día yo para el proyecto tenemos varias imágenes y fotos que es lo que ocurre hoy día con el manejo de esto. Entonces no es que yo vaya a decir cuál es el objetivo específico, que voy a decir que esto no ocurra, que no se acumule, que no genere todos los impactos que tiene. Es un poco mi duda. No sé cómo plantear en esa dinámica o en esa fórmula de presentar el objetivo, cómo lo presento, porque no es un porcentaje, no es una cosa medible, sino que es más bien, no sé, es menos cuantificable, por decirlo. Todo es medible. Sí, pero está bien, pero yo te podría mostrar una foto antes y una foto después, digamos. ¿Te fijas? Eh, Claro, pero el pero objetivo, no, ya, es que claro, ya, yo sé por dónde viene. Cuando nosotros planteamos un objetivo en un proyecto, no necesariamente es el resultado, ¿ya? El objetivo tiene que ver como cuál es el fin último, y el fin último puede ser disminuir en algo, y ya puede ser con o sin porcentaje, puede ser mejorar, puede ser como, ahí aparecen varios conceptos, pero no necesariamente cuando, claro, se confunden cuando aparece la M de medible como en el SMART, como que uno tuviese que pensar en el resultado, pero no, sino que es algo que igual que vamos a poder darnos cuenta de que va a cambiar, pero no necesariamente que sea medible de que yo, claro, tenga que sí o sí asegurarme de, no, eso es el resultado. Pero por sí, eso, ahí ya entendí la pregunta. me diste una buena pista, porque en definitiva el objetivo va a ser, vamos a ocupar un objetivo que permita, no que me obligue a tener una medida, entre comillas, valga la redundancia, medible. Gracias. don Julio, estaba pensando en su caso, usted hablaba que se habían contactado con el municipio por el tema de la extracción de los residuos. Sí, Ya, pero la extracción de los residuos es como que toman todo en el camión y lo cargan, no existe ese reciclaje. no, Quizás no. hay que buscar una alianza con una empresa que esté en reciclaje, porque no vamos a hacer reciclajes y después lo vamos a echar en un camión que sale todos juntos. Claro, lo que pasa es que ellos justo coincide que el municipio está haciendo, creo que, varios proyectos con un formato de reciclaje. Como les comentaba hoy día, si hay más vecinos por ahí, no hay espacio de reciclaje así donde uno pueda ir, aunque se demore 10, 15 minutos ir a dejarlo. Entonces lo que está haciendo coincide con un formato, de hecho nos van a entregar las especificaciones técnicas, todo cómo va a ser, cómo se va a ver, ¿te fijas? Entonces, y si nosotros vamos detrás de ese proyecto, vamos a asegurar
el compromiso de del municipio de hacer este reciclaje periódico que yo te comentaba. Entonces, por eso la idea es, nosotros nos sumamos a este tipo estándar de reciclaje y entonces asegurándonos que el municipio nos va a aportar al menos en esta recolección habitual. Y eso también tiene que ver también con lo que ustedes comentaban ahí, de hacer una pequeña capacitación con los vecinos para poder ir separando, te fijas, haciendo un buen uso de ese espacio. ¿Mm? Ahí va. Le estoy proyectando un ejemplo, continuando con el caso que hemos venido hablando de la villa El Maitén. El Hay una objetivo, mano levantada, disculpa, José. Karina Ortiz. Sí, yo tengo una consulta. Lo de el ítem de taller y capacitaciones, sí o sí tienen que ser pagados. puede tener un monitor que sea honorario, ad honorem, perdón. Ya. Sí, es que le preguntaba porque, bueno, mi proyecto es como bien simple, pero la monitora soy yo misma y yo no cobro por enseñarle a los demás. Por eso preguntaba. Claro. Y aunque cobrara, no podrías porque si no quedaría automáticamente fuera. Claro, pero ese es un claro ejemplo de cómo se puede como mejorar un proyecto teniendo una actividad que no necesariamente sale dinero, pero que es muy significativa para lo que busca el Somos Puente. Ya, vamos a ver el ejemplo para que continuemos, que no se nos haga tan tarde. El ejemplo de objetivo, considerando el caso que ya venimos hablando, es mejorar la condición física y el bienestar social de 35 adultos mayores de 60 años en la vía El Maitén, mediante la habilitación de un espacio equipado y 8 talleres de actividad física en 3 meses. ¿Dónde está lo SMART acá? Es específico, dice que sí, habilitación de espacio más talleres, para quienes, sí, 35 adultos mayores de 60 o más años, donde envía el Maitén. Es medible, son 35 beneficiarios y 8 talleres cuantificados. Se pueden verificar al final. Alcanzable, organización activa con directiva de 6 personas, sala disponible y monitor contratado. Existen los medios para poder alcanzarlo. Es relevante, responde directamente al problema del diagnóstico, adultos mayores sin actividad ni espacio, y con tiempo, en un plazo de 3 meses de ejecución, dentro del máximo permitido por Somos Puente. El objetivo surge del problema, no al revés. Tengo la tarea, esta la vamos a hacer en 3 minutos, Sofi. Va a ser mucho más breve. Y en la siguiente en 2 y así. No, trabajen, no, así, aprovechen. Entonces la idea es que puedan escribir un objetivo y después verificar si está dentro de la herramienta de SMART, esta técnica. Oye, mientras están trabajando en el objetivo, solo recordar que está habilitado ahí el teléfono del José para lo que es hacer acompañamiento cuando estén elaborando los proyectos. Nosotros tenemos acceso a cada uno de sus proyectos, entonces si quieren que se revise cuando ya lo tengan avanzado, nosotros pedimos que por favor tengan algún avance como significativo en la plataforma para tener la revisión, porque si solamente han escrito el nombre del proyecto no tiene mucho sentido. Pero ahí si de repente necesitan, no, me pueden revisar si queda claro cuál es el diagnóstico, si el objetivo está bien planteado. Nosotros ahí nos podemos meter y dejarles comentarios también directamente en la plataforma o si nos contactaron por WhatsApp en el WhatsApp para ir apoyándolos. Gracias, Fran. Sí, ya al finalizar la presentación va a estar mi contacto y sí, para lo mismo, para dudas que tengan, consulta, apoyo que necesiten. Bien, están todos. Bueno, los veo con el lápiz ahí moviéndolo. Es algo que me cuestionaba cuando estaba armando la capacitación. Dije, Ujú. Ya ha pasado la mitad del tiempo, 1 minuto y medio, así que vamos concretando esas ideas.
Parece que ya estamos. Últimos 10 segundos. Tiempo cumplido. Manos arriba. Em, lo vamos a dejar para una posterior revisión. Como dije, un tema de por los tiempos. Pero como bien decía Fran, está mi contacto y nos podemos ir reuniendo para ir conversando los objetivos, el diagnóstico, todo lo que tiene que ver con la formación de proyectos, lo que venga posterior con la capacitación en presupuesto, los documentos, muchas veces que van a ir surgiendo. Yo lo siento, voy a hacer que sea un poquito más larga esta capacitación porque la señora Digna venía escribiendo un par de cosas en el chat y quiero aprovechar de responderle eh, porque es algo que generalmente vemos en el Somos Puente y la voy a usar de ejemplo. Así que no me odie, señora Digna, porque la voy a usar de ejemplo. Aquí ella había presentado que dentro de la parte del problema era que la compra de sillas ya que habían cumplido su vida útil y que tienen miedo de que estas se rompan y alguien se pueda accidentar. Y esto como afectaría a todos los socios, que son 150 personas en la villa, e indirectamente son 300 personas y que el objetivo sería reemplazar las sillas. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de proyectos, señora Digna? Es que queda muy enfocado en la compra de implementos y el Somos Puente como proyecto busca lo que tiene que ver con la participación y el reencuentro de la comunidad. Ya el Somos Puente nace más o menos en pandemia y también busca no solamente ejecutar los proyectos, sino que la comunidad sea parte del proceso. Y cuando los proyectos solamente son por la compra o cambios de mobiliario, se pierde un poquitito eso. Entonces, son proyectos que recibimos, pero son proyectos que difícilmente salen adjudicados, ¿ya? Entonces, por eso ahí mi recomendación aquí es, tampoco bajen los brazos porque no es decir un no, es pensemos bien en por qué necesitamos esas cosas y entonces en qué podríamos hacer, comprometernos como comunidad, qué actividad nos podría faltar y en esas actividades, si efectivamente necesitamos tener un par de sillas, un par de mesas, podemos incorporar esas compras, pero que las compras no sean el proyecto, sino que las compras de los implementos nos ayuden a ejecutar el proyecto. Y eso es súper importante porque cuando empezamos a tener ese cambio como de mirada, los proyectos que generamos realmente logran convocar a la comunidad, ¿ya? No la voy a poner como ejemplo de que usted sea el caso porque no tengo idea, pero sí nos han pasado a ver a juntas de vecinos que están llenas de mesas y sillas, pero no tienen ninguna actividad. Entonces, al final son mesas y sillas que están guardadas siempre en la junta de vecinos. Entonces, la idea es que eso no pase. Entonces, ¿qué actividad podríamos hacer? ¿Qué actividad cultural? ¿Qué actividad musical? ¿Qué actividad deportiva? ¿Qué actividad de encuentro? ¿Qué mateada? ¿Para qué nos podríamos juntar a conversar cada cierto tiempo? ¿En qué nos podríamos capacitar como junta de vecinos? Y ahí, si es que nos comprometemos y armamos algo en 3 minutos, compremos un par de sillas y mesas para poder ejecutarlo. Esa es mi recomendación cuando aparecen proyectos de este estilo. Ahora sí, lo siento, José, pero quería usar el ejemplo porque sé que hay varios proyectos que a veces le falta dar esa vuelta, pero no por eso como que hay que perder las ganas de participar. Francisca, una consulta a propósito de eso que a nosotros también nos va a servir mucho. Las tres componentes obligatorios, ¿podría estar explicando mejor lo que tú acabas de decir con tanta precisión? Eso un poco nos aseguraría que estaría en el contexto de lo que ustedes están privilegiando. Exacto. Al final, los 3 componentes que tienen que ver como con los materiales y la participación, y eso puede ser a través de talleres, capacitación, entonces como que hay que pensar en estos proyectos que vayan un poco más allá del impacto y nos aseguremos de llegar a la gente. Súper, súper, súper. Sí, me había encontrado ya con esa pregunta de la compra solo como objetivo. Y como bien dice la Fran, Eso. no, la compra no es el objetivo, es el medio para alcanzar el objetivo. Si ustedes están construyendo su objetivo y se dan cuenta que aparece la compra como objetivo, plantéense el proyecto. ¿Cómo pueden volver a darle una vuelta? En el caso tuyo, Julio, nos llevaban algunos años como que el objetivo era la compra de contenedores de basura, por ejemplo. Y ese no puede ser el objetivo porque eso es una compra, ¿no? Muy claro, gracias.
Como último momento de la formulación del proyecto están las actividades, el que haremos para lograr el objetivo. Cada actividad responde a 4 preguntas y aporta al objetivo. Las preguntas son qué, nombre y descripción breve de la actividad, para qué resultado concreto aporta al objetivo y quiénes participan en esta actividad. La última pregunta es cuándo, la fecha aproximada o mes dentro del plazo de los 3 meses cuando se ejecuta. Este ejemplo está en la plataforma y así es como ustedes van a tener que completar en la plataforma sus actividades. Cuando se les pregunte el qué, el nombre de la actividad y una breve descripción, el para qué, el resultado como les comentaba, el quién son los participantes y el cuándo se ejecuta. Por ejemplo, en este caso era reunión de inicio, nombre de la actividad, breve descripción, presentar el proyecto a la comunidad definiendo roles y legados con responsabilidades. El resultado esperado es que la comunidad informada es tener una comunidad informada y personas de la comunidad comprometidas para la ejecución. Participantes serán 20 personas comprometidas y se realizará el 25 de mayo. Este es un caso que lo van a encontrar, de hecho, en la plataforma cuando vayan a postular, como ejemplo. Tenemos reunión de inicio, participa la comunidad, componente 3, taller de capacitación, la segunda actividad, que tributa al componente 2, que es de formación de talleres. La jornada comunitaria, una actividad colectiva, presentar el impacto del proyecto. Tengo un ejemplo igual relacionado con el caso que hemos visto de los talleres de actividad física de la vía el Maiten. Y aquí tributa a los 3 componentes obligatorios: compra de equipamiento, taller de capacitación y jornada de activación barrial. Que ahí tributamos a los 3 componentes obligatorios que debemos tener en nuestra formulación. En este caso, compra de equipamiento, breve descripción: compra de colchonetas, de banda elástica y sillas, que se espera con esto equipar la sala de forma permanente para uso comunitario. Quienes participan en la compra, la directiva de la Junta de Vecinos, y cuándo la van a hacer, el 17 de mayo. Luego, ya se hizo la compra, ¿qué actividad tenemos? El taller de capacitación. Son 8 talleres de actividad física adaptada de 90 minutos. ¿Para qué? Para desarrollar capacidades físicas y bienestar en los 35 beneficiarios. Quienes participan, los beneficiarios del monitor externo, cuando entre los meses de mayo y julio. Y por último, una jornada de activación barrial, breve descripción: jornada comunitaria de sensibilización abierta al público. ¿Para qué? Para visibilizar el proyecto, integrar a los vecinos y darle un cierre al ciclo. Y participan los beneficiarios, monitor externo y la comunidad en general, porque son actividades abiertas. Y esto el 27 de julio. Este es un ejemplo de cómo ustedes después en la plataforma deben plasmar las actividades que tienen consideradas en la ejecución de su proyecto. Y aquí tenemos un claro ejemplo donde las 3 actividades obligatorias se cubren para tener un proyecto exitoso. Tengo una nueva actividad relacionada con la anterior, pero esto lo voy a bajar, yo creo que ya va a llevar a la casa, para que lo sigan plasmando. Esta tabla que ustedes ven acá, en la plataforma la van a encontrar tal cual, excepto que no va a estar el qué, para qué, quién y cuándo. Pero sí van a encontrar el nombre de la actividad, breve descripción, resultado esperado, los participantes y la fecha de ejecución. Para que ya empiecen. Luego, para complementar, la presentación va a quedar dentro de los materiales de apoyo de la plataforma. Entonces, cuando ustedes la descarguen, si es que quieren trabajar escribiéndolo, pueden ahí imprimir e ir escribiéndolo directamente. Claro. O me escriben y se los puedo enviar también. No hay problema. Y los 4 momentos y su peso en la evaluación. El diagnóstico tributa la relevancia y participación, lo cual vale un 25% de la evaluación, donde acá se aborda el problema real con los datos, el diagnóstico y los beneficiarios. La descripción tributa a los criterios de coherencia y admisibilidad. El objetivo tributa al criterio de coherencia, donde el objetivo responde al diagnóstico y tiene un tiempo específico, que tiene un peso de 25%. Y la actividad es parte de la coherencia, que las preguntas que hay que responder.
Esto es para que veamos que cada uno de los ítems que hemos estado trabajando tiene un peso directo en nuestra evaluación final del proyecto. Y algunas fechas claves, que voy a ir cerrando. El próximo martes nos reunimos para hablar sobre el presupuesto. El miércoles de la semana siguiente, capacitación 4, coherencia y sostenibilidad del proyecto. El lunes 30 de marzo, una asesoría abierta ya para resolver dudas. A esa fecha ya deberían llegar con los últimos detalles, la última consulta antes de ya de formular directamente y subir el proyecto. El jueves 2 se cierran las postulaciones, el jueves 2 de abril, y el jueves 30 de abril ya se publican los resultados. Así que nos quedan aún 3 sesiones puntuales que va a ser el martes, miércoles y el día lunes, pero igual como les he comentado antes, y ahora aprovecho de dar mi contacto, me pueden escribir y ir aclarando dudas si es que necesitan revisar la plataforma o cualquier cosa. Oye, y mientras revisan ahí los contactos, yo voy a compartir una encuesta que les va a aparecer en el monitor donde estén o desde el teléfono. Ahí les voy a pedir si la pueden contestar. Es primera vez que la vamos a hacer en este formato y la verdad es que estas encuestas nos ayudan mucho igual para después tener retroalimentación de cada uno de los espacios. Entonces, vamos a... ¿Les aparece ahí ya? Perfecto. Sí. Son 9 preguntas, pero son relativamente sencillas y en esta ocasión no vamos a evaluar contenidos, así que no se preocupen, no hay respuesta correcta e incorrecta. Voy a saber también cuánto se demoran en mandar la primera encuesta, entonces ahí voy a poder sacar el tiempo. Ahí ya llegó la primera encuesta, que le tomó 1 minuto, así que no es tan larga al parecer. Ahí ya aparecen 2, 3, 4, 5. O sea, la mayoría se demoró 1 minuto 10, igual es un tiempo bastante razonable. Tenemos 6, 7 respuestas. 8, Eso. 3, 4, 9 respuestas. Acuérdense de anotar nuestros números, cualquier cosa. La encuesta tiene que aparecer en ¿cómo se llama? Aparece directo. Si es que no, puedo mandarles un link. Tú, José, tienes su número de WhatsApp, ¿cierto? Cristian. Sí. Creo que puedo mandarlo como por el chat, pero si se conectan desde el teléfono, creo que es un poco difícil. Pero también donde dice más, ahí sale el votaciones y cuestionarios. Y si uno aprieta eso, aparece la encuesta nuevamente. Disculpe, yo lo estoy haciendo, lo hice desde el teléfono y me metí donde dice chat y me apareció automáticamente la encuesta. Perfecto. Y si no, voy a mandar un QR por el chat también. Ahí podría aparecer. Vamos a ver, tenemos 14. Vamos a dar unos minutitos más a ver si es que logramos alcanzar un poco más. 14 de 19, no está mal. 15, perfecto. ¿Hay alguien que todavía esté contestando la encuesta o que hable ahora, sino para ya finalizar la votación? Para poder cerrarla.
con un 68% de participación en la encuesta, pero nosotros que no la contestamos, también ahí estamos interfiriendo en ese porcentaje, así que yo creo que estuvo súper bien la cantidad de personas que contestaron. Así que les agradecemos mucho haber contestado y ahora ojalá que todos abran las cámaras porque viene la foto de rigor. Ahí, José, si puedes dejar de compartir para que se vean más caras. Y les agradecemos mucho por el tiempo. En general tratamos de que sea una hora, pero se nos queremos como tratar de contarles muchas cosas, entregarles más herramientas, etcétera. Entonces nos pasamos un poco con el tiempo, así que muchas gracias por la paciencia, además de haber contestado ahí la encuesta. Gracias también por los que están pudiendo abrir las cámaras. Vamos a dar también ahí unos segundos más por si falta alguien más en abrir. Ahí apareció, por ejemplo, Elizabeth. No sé si falta alguien más. Perfecto, gracias Isidora. Y yo creo que ahí estamos más o menos los que vamos a abrir las cámaras, así que ahí la Sofi nos va a sacar una fotito. La Sofi nos avisa cuando ya esté. ¿Ya estamos, Sofi, con la foto? ¿O sí? ¿O tenemos que seguir sonriendo? Es que estoy un poco pegada, entonces no, ahí. Eh, si no, la puedo sacar yo también. Inténtalo tú porque no me está funcionando. Ya, perfecto. Ahí, yo saqué una. Ya, perfecto. Entonces ya estamos. Con esto ahí, José, las últimas palabras y muchas gracias a todos ahí por ¿Y la nos atención. pueden enviar la foto? Al que necesite la foto, le escriban donde le llegó el link de la invitación y en el grupo de donde están todos, porque no sé quién fue el que habló, podemos mandar también la foto. Ya para ir cerrando, agradecer a todos que participaron hoy. Gracias por estar ahí dispuestos a trabajar en la capacitación.